Muy bien, buenos días para todos, buenos días hermanos. Vamos a continuar con los patriarcas, así que vamos a continuar en esta mañana con el que sigue, que es Jacob. Bueno, vamos a ir buscando en Génesis 25 más o menos, busquen en Génesis 25, justo estamos en hora, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Bueno, hemos visto entonces la historia de Abraham, después Gabriel explicó la historia de Isaac, y en esta mañana vamos a ver uno de los hijos de Isaac, que es Jacob, que es el patriarca de Israel. Bueno, uno de los patriarcas. La historia de Jacob ocupa mucho espacio en la Biblia, en Génesis. Prácticamente va desde su nacimiento, de Génesis 25, ¿sí?, y abarca hasta el final del Génesis, si bien se entremezcla con la historia de José, hijo de Jacob, pero llega hasta el final de Génesis, capítulo 50 más o menos. Entonces uno puede ver que este hombre fue importante, muy importante, ya vamos a ver, dentro de la historia bíblica y para el Señor. Bueno, yo leía en estos días la historia, hacía una lectura general para tener un panorama completo de su Biblia, y una de las cosas que me llamaron la atención, tal vez resumiendo la historia de Jacob sería, podríamos ver esto. Jacob fue una persona con muchos aciertos y desaciertos, ¿está bien? Tomó buenas decisiones, pero también tomó malas decisiones. Jacob fue una persona que actuó sinceramente en algunas etapas de su vida, y en otras etapas, ¿saben cómo fue? Engañador. Engañó al padre, a los hermanos, a su hermano. Jacob fue una persona que, como había notado acá, fue genuino, y en otras etapas no fue tan genuino. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, uno puede decir, bueno, no fue un hombre perfecto, obviamente no fue un hombre perfecto, no existen las personas perfectas, pero a pesar de esas virtudes y no virtudes, buenas decisiones y malas decisiones, muchos dramas familiares, muchos problemas familiares, Dios estaba con él. Y esa es la nota principal de Jacob. Dios estaba con él, a pesar de. Y también lo más característico es que era favorecido de Dios. Eso nos tiene que quedar claro en la mente. Jacob era un favorecido de Dios, no por mérito de Jacob, porque vamos a ver que Jacob no tuvo ningún mérito, al contrario, si hubiera que darle mérito, no alcanzó la estatura espiritual de su abuelo. ¿Quién fue su abuelo? Abraham. Él dice al final que no llegó a vivir la clase de vida que llevó Abraham. Ni siquiera se puede comparar a la vida de Isaac, un hombre más tranquilo, también que fue un buen siervo de Dios, y mucho menos se lo puede comparar a uno de sus hijos, que fue José. La vida de José es, en cierto sentido, ¿no?, impecable, y Jacob está ahí, ni a su abuelo ni a su hijo, sin embargo, era favorecido de Dios. Dios estaba con él. Bueno, el nombre Jacob, ya vamos a ir a los textos, ¿sí? Digo algunas cosas para no leer tantos textos, algunas cosas las menciono. Jacob puede significar dos cosas. Jacob puede significar el que se toma del talón. Vieron que él, cuando nació en el vientre de su madre, habían dos hijos, estaba Jacob y estaba Esaú, eran gemelos, mellizos. Y el primero que nació fue Esaú, pero atrás venía Jacob y dice que se trabó del talón, ¿sí? Un bebé que ya venía conflictivo, se trabó del talón de su hermano, por eso se cree que le pusieron Jacob, que algunos creen que significa el que se toma del talón, pero también puede significar, Jacob, el suplantador, aquel que toma el lugar de otro, no de buena manera, y eso lo dice Esaú, su hermano, con una historia que vamos a ver más tarde, ¿sí?, enseguida. Entonces puede significar el suplantador o el que toma el talón, toma por el talón. Una de sus características principales, ahora sí vamos a leer Génesis 25, 27. Los hijos ya crecieron, Jacob y Esaú van creciendo. Crecieron, dice el 27, y crecieron los niños, y Esaú
Fue diestro en la casa, hombre de campo, le gustaba salir, pero Jacob era varón quieto, dice. Jacob era más de la casa, la palabra quieto significa más reflexivo, ¿sí?, que habitaba en tiendas. Eran dos caracteres totalmente distintos. Esaú era el preferido de, vamos a leerlo, y amó Isaac a Esaú. Isaac amaba a Esaú, tenía una preferencia por Esaú, ¿sí?, porque comía de su casa, mas Rebeca, la madre, amaba a Jacob, tenía una preferencia por su hijo Jacob. Bueno, no está bueno tener preferencias, pero vemos que acá los padres hicieron como una distinción. Uno se inclinó por Jacob y otro por Esaú. Bien, vamos a ver algunas cosas de la vida de este hombre, de Jacob, que creo que nos pueden dejar, como decía Daniel en la oración, a cada uno nos puede tocar en nuestra necesidad. Primero vamos a ver un poco las cosas negativas de Jacob, las actitudes negativas que tuvo, y vamos a empezar diciendo que fue oportunista y buscaba el favor siempre para sus propios medios. Oportunista es la palabra. Vamos a leer Génesis 25, del 29 al 34. Voy a empezar la lectura. Dice, y guisó Jacob un potaje, hizo un guiso de lentejas, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des, dijo a Jacob, Esaú llegó del campo cansado y dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, dijo Esaú. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Acá está el oportunismo de Jacob. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Primogenitura es ser el primer hijo. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos la primera actitud de Jacob. Él no era el primer hijo, el primer hijo era su hermano Esaú, pero él quiso ser oportunista y hizo como una especie de plan, un plan medio raro, que no estaba dentro de la voluntad, digamos, favorable del Señor, pero Dios guió todo, porque Dios siempre guía todo, y le dijo a su hermano, mirá, yo quiero la primogenitura. Y la primogenitura en ese tiempo significaba esto. El primer hijo tenía el derecho a la mayor cantidad de la herencia del padre, ¿sí? El primer hijo era como que el jefe del clan era el primer hijo, entonces esa era la idea. Y otra cosa que tenía ser primer hijo era que la bendición principal del padre siempre iba sobre el primer hijo. Entonces Jacob, como no era el primer hijo, dijo, bueno, yo quiero eso, quiero la primogenitura. No le correspondía, por no ser el primer hijo, entonces a su hermano le hizo un plan, le hizo como un pequeño negocio, y su hermano aceptó. ¿Para qué quiero eso? Despreció Esaú la primogenitura, lo aceptó, ¿sí? Entonces acá vemos, primer característica de este hombre, oportunista. Y a veces somos oportunistas. A veces lamentablemente tenemos eso de querer sacar ventaja de las situaciones que nos ocurren. Otra característica que tuvo Jacob, tal vez la más negativa de este hombre, es que fue engañador. Y esto está en Génesis 27, 35. Voy a leer el texto, después comentamos la historia. Y dijo Isaac a Esaú, vino tu hermano con Jacob, vino tu hermano con engaño, vino Jacob con engaño y tomó tu bendición. Bueno, la historia ustedes la conocen. ¿Sí? Jacob aquí tuvo una actitud de querer tomar la bendición de su hermano. ¿Se acuerdan de que Isaac, el padre, ya estaba viejo y llegaba el tiempo de bendecir a los hijos? Y como Isaac tenía una preferencia por Esaú, dijo, bueno, mirá, Esaú,
llega el tiempo de bendecirte, te voy a bendecir. Pero antes de bendecirte, andá y prepárame esa comida que a mí me gusta. Cuando vos me la traigas, yo te voy a bendecir y te voy a dar la bendición mía, que era importante. ¿Quién estaba escuchando? La madre. Y la madre tenía una preferencia por Jacob, ¿sí? Entonces, como la madre escuchó, fue rápidamente y le dijo a Jacob, mirá, tu papá va a bendecir a tu hermano, pero yo quiero que la bendición sea tuya. Y Jacob como que dijo, bueno, pero no dijo eso está mal. Jacob dijo, ¿qué pasa si se entera? Es como que estaba de acuerdo, pero tenía miedo de que se enterara el padre. Y la madre dijo, no, la maldición caiga sobre mí, no te hagas problema. Andá, vestite con la ropa de tu hermano, yo ya he preparado la comida, y andá a tu padre, decile que sos Esaú, decile que sos Esaú para que él te bendiga a vos. Bueno, Jacob estuvo de acuerdo. Y lo que más me llama la atención en este engaño en el cual es parte Jacob, leímos que el padre dijo, vino tu hermano con engaño, pero si hay algo que realmente que es, a mí no sé por qué, como escrupuloso, sin escrúpulo, cuando Jacob va a su padre y le dice, acá está la comida, papá, para que me bendigas, el padre Isaac dijo, bueno, pero ¿cómo puede ser que la haya conseguido tan rápido? No veía bien, ya estaba viejo, ¿sí? Como que no sabía bien si era el hijo. Y dice, en el 27:20 le pregunta Isaac, ¿pero quién sos? En el 27:20 dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Noten cómo responde Jacob. Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Qué increíble, usar el nombre del Señor para ir a un engaño. Usó el nombre de Dios. Dios ha hecho todo. Acá estoy, yo soy tu hijo, el primogénito. Bueno, era una mentira, un engaño que estaba tramando Jacob, que le llevó a cabo. El padre cae en el engaño y lo bendice a Jacob, ¿sí? Obviamente esta actitud de Jacob fue injustificada totalmente. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que siempre todo lo que uno hace nos vuelve de vuelta, ¿o no? Todo lo que no, entonces el Señor dice que con la medida que uno mide, después vas a ser medido. Y una de las consecuencias que sufrió Jacob, después vamos a ver, fue engañado muchísimas veces sufrió el engaño, ¿sí? Entonces Dios lo disciplinó haciéndolo ver de qué se trataba esto de engañar. Pero vemos las actitudes negativas de este hombre oportunista, engañador, y a causa de ese engaño que hizo, nosotros sabemos la historia de que su hermano Esaú, cuando se entera de que lo había suplantado, se enoja mucho, se enoja bastante contra su hermano, dice que exclama grandemente por la impotencia de que le había dado la bendición, y le dice, pero no hay otra bendición para mí, y ya la bendición estaba dada para Jacob. Obviamente su hermano Esaú se enojó muchísimo, y dijo, ¿se acuerdan? Va a llegar el tiempo que mi mamá va a morir, y cuando mi mamá muera, para no causarle tantos dolores, me voy a vengar y lo voy a matar. Así eran los hermanos, ¿sí? Así se trataban entre ellos. Entonces cuando Rebeca vio que la cosa se había puesto muy peligrosa, y que entre los dos había mucho conflicto, le dijo a Jacob, mirá, andate a tierra de Harán, a donde están mis familiares. Entonces él se va todo un recorrido, tiene que hacer un recorrido muy largo hasta llegar al norte, a la tierra de Harán. Y bueno, Jacob obedece a su madre, y él sale de camino, huye de su tierra. Y vamos a ir aquí a la segunda enseñanza, porque hace un recorrido de camino, ¿sí? Y llega a un lugar, que vamos a leerlo, 28:10, y ocurre algo que es muy, muy lindo y maravilloso, ¿sí? Jacob huye y hace un recorrido de un día más o menos y llega hasta un lugar. Vamos a leerlo. 28:10. Voy a pedir a alguien que me ayude. Martín, ¿puede ser? Ahí sí. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Vamos a ir con el micrófono, bien. Vamos a leer hasta el 15. Acuérdense cómo venimos con la historia. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí,
porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bien, gracias Martín. Bueno, este relato es asombroso, hermanos, porque es el primer encuentro que tenemos de Dios directamente con Jacob. Y no olvidemos que Jacob venía huyendo, venía de hacer las cosas mal, de tomar malas decisiones, de haber engañado. Y sin embargo, Dios, cuando se presenta delante de él, se presenta con palabras de promesas diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, te daré esta tierra a tu descendencia. Y hay algo que a mí me gustaba, o por lo menos me maravillaba más que gustarme, es que Dios no trajo directamente a su mente las cosas malas que había hecho, sino que trajo promesas. Y fíjense que las promesas que Dios trajo a Jacob, en este caso, fueron promesas que no tenían ninguna condición. Acá no hay ninguna condición diciendo: Jacob, si vos te portás bien, si haces las cosas de tal manera, yo voy a bendecirte. Por eso el 15, uno de los textos que más me gustaba, dice: he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quieras que fueres, volveré a traerte a esta tierra. Y me encanta esta expresión de que Dios usa con Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y me encanta esa expresión: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y acá hay que ver dos cosas. Una, que Dios iba a tratar con Jacob durante muchos años, haciéndole pagar por sus malas actitudes, con sufrimiento, con dolor, pero no era el punto ese. Acá el punto era que Dios lo iba a bendecir. Y Dios quería que Jacob entendiera que en los años que iban a venir, que iban a ser duros, que él estuviera firme y que supiera de que Dios iba a estar con él, que Dios iba a cumplir sus propósitos en él. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Dios animaba con esta promesa a Jacob para los años difíciles que iban a venir, para que no retrocediera, para que no fuese para atrás y pudiera confiar en Dios a pesar de. Entonces, lo que hay que rescatar, hermanos, de esto es que cómo el Señor viene a nuestra vida y muchas veces no viene con el látigo a acusarnos y a hundirnos por causa de nuestros pecados, nuestros errores, sino que el Señor muchas veces trae promesas a nuestra vida, promesas de restauración, promesas de bendición, porque nunca tiene que ver, nunca el cielo o la misericordia de Dios o la gracia de Dios o el amor de Dios están dependiendo de nuestra conducta, nunca. Nunca están dependiendo de nuestra conducta. Siempre el Señor ama por misericordia, extiende su mano a quien quiere extenderla y siempre lo hace en base a su misericordia, no en base a méritos. Jacob no tenía ningún mérito, por lo que hemos leído, para que Dios le bendijera de esta forma. No tenía ningún mérito a favor. Sin embargo, Dios había hecho un pacto con Abraham, un pacto con Isaac, y el pacto lo continuaba con Jacob a pesar de. Bien, esa noche entonces Jacob duerme, tiene ese sueño, Dios le da una promesa para que continúe el camino, no pone ninguna condición, Dios dice: te voy a bendecir. Sin embargo, Jacob se propone servir al Señor y serle fiel al Señor en lo que resta de la vida. Y él continúa, ¿sí?, el viaje y llega hasta el norte, hasta Harán, donde lo había mandado su madre. Y bueno, ustedes saben la historia un poco. Allí conoce a Labán, que era su tío. Bueno, y
un poco larga la historia, pero ahí se forma la familia. Primero tiene que, se enamora de Raquel, ¿sí? Pero como en ese tiempo para casarse, ¿qué había que poner? La dote, ¿sí? Y Jacob no iba con nada, iba con los bolsillos vacíos. Entonces dijo, bueno, no tengo dote, entonces Labán dijo, Labán era vivo, acuérdense que la viveza que siempre usó Jacob, Labán era vivo, Jacob era vivo, pero Labán era mucho más vivo. Bueno, dice, no te hagas problema, trabajá por ella 7 años y te voy a dar a esa hija, a mi hija. Bien, Jacob trabajó 7 años, ¿sí? Y llegada la noche de bodas, Raquel tenía otra hermana que se llamaba Lea. Llegada la noche de bodas, Labán dijo, le voy a dar primero a Lea, ¿sí? En ese tiempo la poligamia estaba permitida, no era la voluntad de Dios, pero era permitida la poligamia, esposas, ¿sí? Y primero Labán le dio a Lea. Entonces, cuando se enteró Jacob de que no era la esposa que él había querido, Labán va y le dice, mirá, acá no se usa de que primero te tengo que dar a esta que era la más grande, después te doy a la otra. Y dijo, bueno, pero también como te voy a dar otra esposa, tenés que también, 7 años más de trabajo, ¿sí? 14 años ya. 14 años de trabajo, entonces, dice que los primeros 7 le fueron pocos. No sé cómo habrán sido los otros 7 que siguió. El asunto es que en todo ese transcurso, ya la vida para Jacob se empezó a poner difícil, ¿sí? Dios lo iba a bendecir, Dios iba a estar con él, pero la vida iba a ser difícil para Jacob. Y empieza a nacer los hijos, pero el relato de Génesis 29:30 habla de cómo la conflictividad que hubo en la familia de Jacob. Entre Raquel y Lea siempre hubo un conflicto, hermanas, pero conflictivas, ¿sí? Obviamente iba a haber conflicto por cómo vivían Jacob y el esposo. El asunto es que empezaron a nacer los hijos de unos, los hijos de otros, no tenemos tiempo para leer los detalles, pero siempre hubo rivalidad. Raquel no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Y Raquel iba y le decía a Jacob, no puedo tener hijos. Entonces Jacob le decía, pero ¿qué querés que haga yo? No puedo hacer nada, ¿sí? Entonces tuvo hijos con la sirvienta, se usaba también en ese tiempo para que pudieran parecer que fueran hijos de Raquel. Y así empezaron a venir las tribus, o sea, los descendientes. Voy a leer simplemente cómo fueron los hijos. De la primera esposa, Lea, nació Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6. ¿Sí? De Raquel, la otra esposa, tuvo 2, José y Benjamín. Bien. Raquel tuvo una sirvienta que se llamaba Bila, de la cual nacieron 2, Dan y Neftalí. Y Silpa, que era una sirvienta también de Lea, tuvo otros 2 hijos, Gad y Aser. ¿Cuántos son en total? 12. 12 hijos tuvo Jacob. Ahora, fueron tiempos muy difíciles para Jacob, conflictos en su familia, entre la familia y sus esposas. Pero, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? De vuelta volvemos a la gracia de Dios. De estas 12 hijos nacen las famosas 12 tribus. Y de ahí proviene la gran nación de Israel. Y cuando uno habla de la nación de Israel, es la gran nación de Israel, conformada por las 12 tribus, proveniente de Israel, Israel justamente de Jacob, porque después se le cambió el nombre, y uno dice, ¿cómo Dios, a pesar de toda esa conflictividad, cómo Dios pudo obrar todo para que hoy Israel sea la gran nación de Israel? Y uno cuando busca, rastrea los orígenes y mira de dónde provino todo, de tanto conflicto entre la familia, cómo Dios usó todo eso, sin embargo, para que hoy Israel sea, y como fue durante muchos años, un gran pueblo en el mundo. Y eso a mí me gustaba y realmente también lo usaba como la misericordia de Dios. Que Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y Dios puede, de nuestros males, hacer que todo coopere para un bien mayor. ¿Sí? Hacer que todo coopere para un bien mayor. Por eso no hay que desanimarse. No hay que desanimarse. Cuando uno lee estas historias, se da cuenta que los patriarcas no fueron perfectos.
y más la historia de Jacob, ¿sí? Con todo, y no hay tiempo de leer otros dramas que tuvo, tal vez mucho más complicados. Sin embargo, Jacob yo creo que siempre recordaba la promesa que Dios le dio: estaré contigo, cumpliré todo. Y en medio del drama, del conflicto, la promesa venía: estaré contigo, cumpliré el propósito. Y siguieron pasando los años y siguieron viniendo problemas a la vida de Jacob, pero la promesa siempre estaba allí: estaré contigo, cumpliré, haré contigo lo que he dicho. Y eso creo que es lo mismo que nos ocurre a los hijos del Señor. No tenemos vidas perfectas, tenemos vidas que hay etapas de nuestra vida, que hay muchos conflictos familiares, de muchas clases, y el Señor siempre viene con la promesa: estaré contigo, ¿sí? Conflictos familiares, entonces. Génesis 30, Génesis 31, relata todo eso. Y una vez que Jacob pasa mucho tiempo en esa situación, fueron años muy duros. Inclusive el trabajo que le hizo hacer Labán fue muy duro, porque dice que le cambiaba el sueldo muchas veces, el sueldo que le correspondía. De noche no dormía bien, de día el calor, de noche el frío. Bueno, pasó tiempos muy difíciles. 20 años tuvo en Harán. Y como ya su familia había crecido, tenía los hijos, las esposas, y vio que seguir ahí era conflictivo, dijo: bueno, voy a regresar desde el norte, voy a regresar a mi tierra. Acuérdense que Dios ya le había dado la promesa: te haré volver. Ahora, cuando leía esta parte, pensaba en este relato, Jacob dice: hay que volver, hay que regresar. Pero hay algo acá que es muy lindo de ver, que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Parece ser que cuando nació José, es cuando Jacob dijo: hay que regresar, y entendió que había que regresar. Y después Dios le confirma y dice: sí, tenemos que volver, hay que regresar a la tierra de tu padre, de tu hermano. Y a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero los tiempos de Dios tienen un tiempo específico. Cuando Dios quiere que se haga algo, a veces nosotros no lo podemos ni adelantar ni atrasar. Jacob entendió que ese era el tiempo de volver, que ese era el tiempo de regresar, no antes. Y pensaba, ¿no?, que a veces hay de cosas que uno quiere hacer en la vida y no es el tiempo, hay que esperar. El Señor va a abrir las puertas si el deseo está en el corazón y persiste, ¿sí? Pero ¿qué pasa también? Cuando llega el tiempo y entendemos que es el tiempo, hay que actuar. ¿Y Jacob qué le pasó? Cuando él quiso regresar a su tierra, no vino Labán y le dijo: estoy con vos, dale para adelante. ¿Fue así? Labán se la recomplicó, le complicó mucho la vuelta, muchísimo, porque no quería que se fuera. ¿Por qué no se quería que se fuera? Porque se había dado cuenta de que mientras Jacob estuvo con Labán, ¿qué pasó? Era bendecido. Dijo: no te voy a, porque no le interesaba a Dios, le interesaba la bendición que tenía de parte de Dios. No te voy a dejar ir tan fácil. Pero Jacob tuvo que insistir. Es más, como vio que no podía, porque tenía cierto miedo de Labán, huyó. Como huyó de un lado, también huyó de este, ¿sí? Hizo un recorrido, y cuando Labán se entera de que Jacob había huido, bueno, emprende lo va a buscar, y allí hablan, quedan de acuerdo, y Jacob sigue su camino, ¿no? Pero vuelvo a la enseñanza. Hermanos, cuando entendemos que algo es del Señor, no es que las puertas se van a abrir y ningún conflicto va a haber y que todo va a salir derechito. No es así. Si entendemos que algo es del Señor, seguro van a haber obstáculos también. Van a haber personas que se opongan, van a haber familiares, a veces puede haber algún hermano que no lo entienda, que no lo ve, pero si uno está convencido, esto es del Señor, uno tiene que seguir. Para adelante, ¿sí? Si uno, como le pasó a Jacob, el Señor me dijo: hay que regresar, y hay que regresar. Y a pesar de las dificultades, de las trabas que le puso Labán, siguió, porque era la voluntad de Dios que regresara. Bien. No tenemos tiempo, hermanos, de ir leyendo, así que voy relatando todo. Jacob
emprende el regreso con sus esposas, con sus 12 hijos, con un montón de ganado, un montón de cosas. Y empieza el regreso, ¿sí? Pero ahora había que volver. No se olviden que habían pasado 20 años y vieron que a veces se dice que el tiempo cura las heridas. ¿Y cómo sabía Jacob que Esaú no estaba enojado con él? ¿Cómo, cuando tuviera que enterarse? Bueno, ya seguramente su madre le habría contado todo a Isaac, cómo fue la historia. Entonces Jacob iba muy preocupado por cómo lo iba a recibir su hermano. Habían pasado 20 años y él dice, pero mi hermano capaz que todavía está enojado. Entonces iba muy preocupado porque llevaba familia. Entonces, si no vaya a ser cosa que llegue allá y mi hermano en su enojo, en su rabia, no se le haya pasado, evidentemente Jacob ya había aprendido, durante tantos años aprendió sobre el engaño, que no era bueno. El punto es que cuando Jacob regresa, que también hay allí una enseñanza muy interesante, pero vamos a ir directamente al texto. Génesis 33, 4, vamos a obviar muchas cosas y vamos a ver al día que se encontraron, en el momento que se encontraron. Miren, hermano, este pasaje debería ser emotivo para nuestros corazones. Génesis 33, 4. ¿Puede ser, Martín? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Bien. ¿Qué hubo? Reconciliación. Perdón. ¿Sí? Bueno, reconciliación, perdón. Lo que pasó ya pasó. Jacob se equivocó, Esaú se enojó, quedó en el pasado, ya los dos parece que habían curado las heridas y era sincero Esaú. Bueno, se abrazaron, lloraron, seguramente Jacob habrá pedido perdón por todo lo que hizo. Acá también la enseñanza, hermanos, es fácil. Problemas y conflictos con hermanos de la iglesia, familiares nuestros, vamos a tener. Hay un tiempo del conflicto que se le llama, del tiempo de que no entendí por qué hiciste aquello, lo otro. Va a pasar un tiempo y si somos del Señor, las aguas tienen que bajar. Las aguas tienen que bajar, ¿sí? Y volver a seguir hacia adelante, caminando juntos en la iglesia del Señor. Si somos del Señor, siempre después de ese mal momento, de ambos o de uno, la cuestión es que tiene que haber reconciliación, dejar de lado lo que pasó, seguir para adelante sirviendo al Señor. Pero acá hay otra enseñanza que también es muy linda, que es también esta es importante. Esaú, cuando va al encuentro con su hermano, Esaú tenía el objetivo de que Jacob viniera con él, toda la familia, y que fueran juntos a donde estaba viviendo Esaú. Ese es el objetivo de Esaú, y que moraran allí juntos, los dos. Pero Jacob sabiamente dijo que no. Acá hay una decisión muy sabia de Jacob. Vamos a ir al 33:15. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y el último, el 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. No fueron al mismo lugar. Y acá hay una enseñanza que cuando la leía me gustaba. Evidentemente, Esaú fue un hombre que nunca temió a Dios, nunca. Nunca fue un hombre de que, podríamos decir, es el inconverso. Podríamos graficarlo así. Él nunca quiso vivir en la tierra prometida, buscó esposas que no eran del Señor, que no pertenecían, digamos, a la familia que debían pertenecer.
y se convirtió con el tiempo en un reino muy importante, toda la descendencia de Esaú, el reino de Edom, que es donde justamente vivió Esaú. Vamos a poder proyectar un mapa, que ya que lo vieran, porque acá hay una enseñanza que a mí me gustó. Ahí en lo que están viendo está el reino de Edom, y eso fue todo la tierra de Esaú, cómo se fue expandiendo. Es el reino de Edom. Pero arriba, la sección de arriba, reino de Judá, reino de Israel, es la tierra prometida, es Canaán. ¿Quién moró allí? Jacob. Jacob dijo, yo tengo que ir a este lado, mi tierra es acá. Y Esaú dijo, no, mi tierra es acá, al sur. Y esto nos habla, hermanos, de una actitud. El cristiano pertenece a Cristo y el cristiano no pertenece al mundo. No somos del mundo. Siempre hay que tener claro que hay una separación. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en este sistema, pero no somos del mundo. Por eso está bueno cuando uno marca una separación y una sana distancia con el mundo. No somos del mundo. Por eso Jacob dijo, se fue con su familia a la tierra prometida, y Esaú volvió a lo que era a la tierra no prometida. Esaú no quiso vivir en Canaán. Esaú vivió en la tierra que no era la tierra prometida. Inclusive, el reino de Edom después siempre fue Edom enemigo de Israel. Siempre fueron enemigos entre ellos. Las tribus, digamos, todos los reinos. Porque evidentemente entre el cristiano y el que no es cristiano siempre hay división o no hay punto de acuerdo. Siempre que se trata de cosas triviales de la vida podemos ir con el mundo y reírnos. No está. Pero cuando ya se trata de cosas espirituales nunca hay acuerdo, a menos de que la persona se convierta a Cristo. ¿Sí? Entonces me gustaba esta enseñanza de que cada uno fue por su lado. Yo puse acá, para ir terminando, hermanos, ya, el cristiano ha de estar en paz con la gente de este mundo, pero no puede estar en el mismo camino y en amistad con el mundo. El mundo sigue su camino y pertenece a este mundo. El cristiano sigue otro camino porque es un extranjero y un peregrino en este mundo. Y finalmente, vamos ya terminando el mensaje, Jacob, cuando ya está en sus últimos años de vida, está ante Faraón. Han pasado muchas cosas. Vamos a ir a Génesis 47:9. Últimas dos textos. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Bien. ¿Cómo dice Jacob el resumen de su vida? Ya está viejito, está delante de Faraón, y él dice, han sido pocos y malos. Pocos y malos. Ahora, ¿qué testimonio el de Jacob ante Faraón? Porque nosotros no, yo soy un cristiano que siempre el Señor estuvo conmigo, siempre de victoria en victoria. Sí. No, Jacob no usó ninguna falsa exclamación. Dijo, mirá, los días de los años de mi vida son 130, no fueron tantos como los de mis padres. Abraham vivió mucho más. Y han sido duros. Esa es la palabra malos, han sido muy duros. Pero, esta no es toda la verdad de Jacob. Cuando él después está y tiene que dar la bendición a los hijos de José, él usa otras palabras en 48:15 y con este terminamos. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Bien, y acá Jacob dice, es cierto que mis días han sido malos, pero también es cierto esta verdad, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Entonces Jacob no negaba ninguna de las dos cosas. La vida fue muy dura, con muchas complicaciones, pero a la vez Dios siempre me ha mantenido porque me ha dado su promesa y hasta este día ha estado conmigo en todas mis situaciones, ¿sí?
Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo un hombre, un patriarca muy parecido a nosotros en defectos, virtudes, aciertos, desaciertos, sin embargo, se aferró a las promesas del Señor, nunca dejó de confiar en el Señor, nunca dejó de confiar en el Señor, y en medio de todos los conflictos que vivió, siempre la mirada puesta en el Señor. Nunca bajó, nunca bajó. Y eso que tuvo conflictos. No hemos leído los conflictos que tuvo con sus hijos, inclusive su hijo mayor, Rubén, dice que, ¿se acuerdan? Usurpó el lecho de... tuvo con una... bueno, cuestiones ahí que a Jacob le causaron muchos dolores, ¿sí? Sin embargo, el Señor estuvo con él. Y eso es lo que nos tiene que animar a cada uno en esta mañana. A pesar de, el Señor está con nosotros, ¿sí? A pesar de, el Señor está con nosotros. Así que el Señor bendiga la historia para nuestra vida y que la aplique, como decía Daniel, a cada caso particular en esta mañana. Amén. Buenas. Seguimos estudiando entonces el Antiguo Testamento, la historia de los patriarcas, ¿no? Tan importante porque Dios les hace promesas a ellos que incluso en la actualidad están vigentes y nos afectan, ¿no? Lo prometido a ellos. Bien, seguiremos entonces.